Vamos a ver la disciplina morfológica. ¿Comenzamos con los antecedentes? Los antecedentes de la disciplina morfológica o formal la encontramos en Occidente con los presocráticos y más específicamente con Pitágoras y Platón. El tema de las formas, que es lo que trata la disciplina morfológica, tiene sus antecedentes en los presocráticos. En todos ellos y en Pitágoras aparece el tema de la forma suprema. En Pitágoras todo es número. El número es forma y posee estructura interna. Se puede llegar a ver en los pitagóricos los mecanismos con los que han trabajado y los núcleos a través de las formas. En este caso los números, la geometría, la música, ascendiendo por la gnosis, que es el conocimiento. Parménides, que es discípulo de Pitágoras, dice que la forma esférica es la forma perfecta. El ser es forma. En Platón, las formas tienen valor en sí, por su estructura y su significado. En base a las formas construye el mundo, el ser humano. Se pueden rastrear esos antecedentes históricamente y espacialmente. En Pitágoras se ve la influencia de las escuelas orientales. En su juventud viaja a Egipto, al Asia Menor y a Mesopotamia. Las formas son buscadas como la esencia de la realidad. Eso perdura hasta Platón, que estudia la esencia de la realidad desde el punto de vista formal, especialmente en el Timeo. La realidad se maneja según formas, en base a triángulos y otra forma, buscando una razón primera. Incluso lo biológico, muy difícil de apresar, es intuido como transformación de los triángulos que, al irse modificando, pueden alimentarse de otro y crecer. Entonces, las transformaciones de las formas pueden explicar lo vivo. Son formas en acción. Es una rareza magistral. Rombos, triángulos que explican la cosa viva. Las formas en acción y no formas quietas. Se busca en esa protodisciplina cosas más elevadas que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia. Se busca la forma pura que hace rechinar los engranajes mentales que los exigen al máximo. Eso de que se busque la forma pura exige un esfuerzo mental totalmente diferente. Y uno empieza a pensar y ubicarse de otra manera. Y a tener otro tipo de experiencias. Independientemente de su verdad o de las teorías, el hecho de buscar la forma pura exige un posicionamiento que lleva a otra forma de pensar y a otra experiencia. No son sustancias las que se ingieren, sino que en este caso es trabajo interno. Esos esfuerzos y esas cosas hacen surgir experiencias casi alucinógenas. Se está trabajando con formas y de pronto se ilumina la realidad, se percibe de modo diferente y es por todo lo que se va haciendo con los mecanismos mentales que se produce la experiencia. No es por la forma, sino que es por el trabajo con ellas que se ponen en marcha todos esos niveles o subniveles de la conciencia. Introducción. Al trabajar con la disciplina se hace una rutina con repeticiones de trabajos. La sustancia mental es tan inestable y móvil
que no se sabe cómo se presenta. Con la rutina se va fijando el trabajo. Si no se logran unos ciertos indicadores de los pasos, no se puede avanzar, porque si no, uno se confundiría para adelante. Es muy inestable y se necesita una rutina con indicadores claros, porque los registros no pueden ser imprecisos. Son indicadores de momentos de proceso. Cuando se tiene ese indicador, se salta a otro paso. Y se lo va haciendo repitiendo rutinas. Se evoluciona hacia otra escala, hacia otro paso. Pero sucede que en toda esa experiencia uno se va encontrando con momentos excepcionales. Los pasos e indicadores forman una estructura mental, se va formando una estructura mental que se corona con las comprensiones de los fenómenos extraordinarios a lo largo del proceso. En el espacio de representación puede diferenciarse el objeto representado de la mirada o el registro desde donde se observa o se tiene noción del objeto. En la representación visual esto es muy claro, pero corresponde igualmente a todos los sentidos, externos e internos. Por otro lado, se puede distinguir tres tipos de profundidad en los que se emplazan las representaciones. 1. Representación en pantalla. 2. Integración. 3. Inclusión o coincidencia de la forma límite con la pantalla externa. Estos diferentes tipos de representación se trabajan en los ejercicios preliminares a la disciplina. En la disciplina se trabaja solamente con representaciones en las que se está incluido. Se trabaja con la espacialidad de la conciencia. Tal espacialidad es la que permite hablar de continente y de contenido. Esta espacialidad se configura según la forma por la que se transita y, según el límite, será la acción que sufra dicha espacialidad y los otros contenidos propios de esta espacialidad. Estamos hablando de una espacialidad variable, elástica, que se adapta a las representaciones. No hay un espacio mental fijo, sino que el mismo espacio toma características diferentes. En la disciplina se actúa entonces según formas que no son alteradas por los fenómenos de compensación. El estímulo evocado de tipo geométrico es el único que no es compensado por la conciencia del mismo modo que otras evocaciones, por la identidad que guarda la forma geométrica en su esencia. Sea esta más grande o más chica, siempre es igual a sí misma y, por lo tanto, la acción de forma que se experimenta es similar. Podría darse el caso de que se representara el límite de esta figura haciéndola transparente. Al proceder así, su espacialidad volvería a ser la espacialidad propia de la conciencia y no la de la forma límite. De las consecuencias vistas hasta aquí acerca de la acción de forma de la figura geométrica, consideramos de mayor interés su capacidad de poder modificar la forma mental. Acción de forma sobre forma. Claro está que la que tiene tal capacidad no es simplemente la forma representable que tomamos como apoyo, sino aquella que obtenemos por proceso. Ámbito de trabajo. Esta disciplina se trabaja diariamente en un lugar tranquilo y lo más silencioso posible, sentado, en postura psicofísica relajada, con los ojos cerrados, de manera que el cuerpo dé las mínimas señales posibles. Tiempo de trabajo.
La preparación, el trabajo y las notas posteriores en general no sobrepasan la media hora. Proceso. Los registros, indicadores, son los que van a dar los tiempos internos y la dinámica propia del proceso. Son los registros psicofísicos, fenómenos concomitantes a la acción de forma, que indican el momento de pasaje de una forma a otra. De manera que, estando el operador incluido en la figura, registra la acción de forma de este paso. Los registros van haciéndose más claros en las reiteraciones de proceso y en el cambio de una forma a otra. Pasamos a los pasos de la disciplina morfológica. Primera cuaterna. Está dedicada al espacio interno. En esta cuaterna nos incluimos en la forma. Paso 1. Entrada, configuración, espacio, inclusión en la forma. Las paredes internas de la esfera. Distancia de la forma al centro de registro. Destacar 3 momentos diferentes: el umbral, el espacio que fuga y la esfera. En este paso trabajamos la entrada configurando un umbral que nos lleva a un espacio diferente del cotidiano, donde se desarrollará todo el trabajo con la disciplina. Cada uno debe construir su propia alegoría, definiendo si hay escalones o no, qué forma va a tener ese umbral, de qué material está hecho, cada elemento, de qué colores, qué texturas tiene, etc. Se debe perfeccionar esto hasta obtener una entrada fija y sagrada, en el sentido que marque la diferencia con los espacios cotidianos y con los registros cotidianos. Desde allí se transita hacia un plano blanco que fuga en todas direcciones infinitamente. Se tiene la sensación de ir hacia el mundo de las formas. Se avanza por el plano que fuga en todas direcciones hasta el centro de esa superficie. Luego se acerca el horizonte de enfrente. Se acercan los horizontes de ambos costados y se acerca el horizonte de atrás. Se forma con esto un cuadrado sobre el que estoy de pie. Ese cuadrado se convierte en círculo. Estoy en ese círculo y alrededor de él se levantan pétalos como de una flor que al cerrarse sobre mi cabeza terminan formando una semiesfera. Ahora estoy incluido en el centro de una semiesfera. El plano empieza a curvarse hacia abajo y se arma la esfera en la que quedo flotando en el centro, equidistante de sus paredes. Hago coincidir el límite de la esfera con el espacio de representación, es decir, no hay nada afuera de la esfera, está omnipresente. Desde observar afuera y ser sostenido por el plano, se pasa a estar incluido, lo que marca un interesante cambio de posición, de perspectiva y, en suma, de registro frente a las formas. Paso 2. Concentración. Comienzo a concentrar llevando a reducción mínima de color extensión tanto el centro de registro como la esfera, manteniendo siempre la equidistancia de la pared de la esfera hasta llegar a un punto donde ya no se registra la diferencia entre forma y centro de registro. Es una reducción al punto mínimo de extensión color. Es deseable que la reducción se produzca sin interrupciones. Lo válido es registrar el punto.
el universo cabe en ese punto, porque acto y objeto se identifican allí. Pero como, además, se está moldeando el espacio de representación, se arrastrará a todas las actividades mentales y de registro. Debe quedar el punto mínimo posible, al que corresponderá el registro mínimo posible en un instante en el que se pierda la noción del transcurrir. Este punto adimensional de máxima compresión se manifiesta únicamente si se da ese esfuerzo concentrativo en el que el punto desaparece y, por ende, desaparece todo espacio, todo tiempo y toda representación. En este paso no se pretende llegar allí, pero se observa que al mantener la atención se puede entrar en un espacio de otro nivel y sin representaciones, lo cual otorga una experiencia posible de desenvolver por recuerdo deformado, ya que no es posible grabar una no representación visual y la ausencia de todo espacio de representación. Acá hay una nota en ese paso. Dice: desde luego que los fenómenos siguen transcurriendo, pero el esfuerzo de lo mínimo como objeto identificado con el registro corta el instante. Si se pudiera alargar ese transcurrir vacío, se captaría la idea del tiempo sagrado, que no es el tiempo sagrado externo de las celebraciones religiosas, de los momentos equinocciales, etc. El tiempo sagrado, así como el espacio sagrado, se tocan en esta vía y no se contaminan tampoco con el espacio sagrado referido a templos, lugares de culto y peregrinación, etc. Cuando se llega al punto, ya no se puede registrar la diferencia con la esfera. Hay un límite mental que es difícil de concebir, pero la esfera y el registro están fundidos en un punto. Si se pudiera continuar con la concentración, podría suceder que desapareciera todo. Paso 3. Ampliación. Separación de la mirada del propio registro. Observar que, mientras el paso 2 es fuertemente concentrativo, el 3 es su opuesto en una especie de péndulo sin corte alguno, como corresponderá a un proceso, pero por ahora se sigue construyendo. Desde el punto al que se llega en el paso 2, se comienza a ampliar la esfera, pero sin diferenciar registro de forma, hasta un tamaño manejable. Se está difundido en ese espacio ampliado. No se está como centro de operaciones. Uno se expande con la esfera y toda esa concentración del paso 2 permitió fundirme con ella. Ahora soy la esfera. Cuarto, tránsito. A través de los 5 sólidos, salida a la esfera. Los registros que van acompañando a las transformaciones de los cuerpos en cuanto a tensiones, simetrías y pesos van mostrando que se puede alcanzar el espacio de representación, masajearlo y con el tiempo modificarlo. Se parte de la esfera con un tamaño manejable para luego transformarla en cilindro, cono, pirámide, cubo y esfera. Lo que sigue son ejemplos y contenidos asociados muy personales
de cómo se pueden ir produciendo esas transformaciones de un cuerpo en otro. Son solo ejemplos y puede haber distintas variantes para convertir un cuerpo en otro. Lo importante es que se vaya pasando de uno a otro con fluidez y no a saltos. Por ejemplo, a la esfera inicial se le aplanan los extremos superior e inferior, que van a ser la base y el techo del cilindro. Los costados se angostan y se estiran como si pasara por un torno. Registro su acción de forma, siento cómo me alargo y estilizo. El cilindro se transforma en cono, ampliando la base circular y afinando las paredes hacia el vértice. Lo básico es la base ancha y la punta que genera tensión hacia ella. Luego las paredes se comienzan a facetar para formar la pirámide. Experimento la base sólida, cuadrada y la rigidez de las 4 paredes o triángulos. Se compensan las tensiones de los vértices de la base con el de la punta superior. Luego, en base a ese cuadrado de base, se forma el cubo, también duro y rígido, pero se registra más amplio y proporcionado. No se impone tanto como la pirámide. Su acción de forma tiene tensiones compensadas por su simetría. Luego se ablandan los ángulos, se redondean los vértices y es desde adentro hacia afuera que va creciendo la esfera y ablandando el cubo. Se termina la cuaterna volviendo a la esfera, donde ahora está diferenciada la imagen del registro de uno mismo. He buscado separar nuevamente el registro de la forma. La esfera me incluye. No se hace el ejercicio para comprender las formas, sino para manejar el espacio. Es todo un truco para masajear la cabeza. Tal vez un geómetra esté interesado en entender esto de las formas. El nuestro es un trabajo sobre el espacio de representación, que utilizando los cuerpos geométricos permite masajear ese espacio. Por eso está encarado como disciplina. Es un proceso donde se va representando y no se puede pasar a otro paso hasta que no se tiene el registro. Acá termina la primera cuaterna.